La serie que estamos estudiando es Sala de Espera. Si de repente no todos hemos pasado algún momento en sala de espera, pues sala de espera es en el hospital, en la clínica. Estamos de repente por un tema de salud, pero siempre es un momento de alerta. Es un momento en el que estamos muy atentos a lo que el doctor nos va a decir, lo que el especialista va a informarnos. En mi experiencia, sala de espera significa que estaba muy preocupado porque iban a ser mi hijo. Y fue un largo tiempo en sala de espera. Y al rondar por nuestra cabeza la palabra vida, la palabra muerte, finalmente estamos muy atentos con lo que el especialista nos puede decir, nos puede informar. De eso va a depender que estemos muy tranquilos o que estemos también desesperados. El libro que estamos estudiando es el libro de Marcos y vamos a continuar con el capítulo 12, versículo del 18 al 27. ¿Quién no ha hecho planes? Todos, de alguna forma, hemos hecho planes. Incluso planes para venir aquí el día de hoy. Pero también hacemos planes para estudiar, planes para viajar. Y cuando hablo de planes para viajar, recuerdo mucho el 2021 que con mi esposa y mi hijo decidimos viajar al Cusco. Pero para conseguir pasajes baratos, que es lo que hacemos, compramos con mucho tiempo de anticipación. Y habíamos comprado antes de 4 meses antes. Y eso ya significaba que ya teníamos los boletos. Pero estábamos con la expectativa todos los días de que ya iba a llegar ese tiempo de estar en el Cusco. Y yo soy cusqueño, soy panza inca, así que por favor, estaba con la expectativa de llegar al Cusco, de ver mis recuerdos, de pasar un tiempo maravilloso, incluso a pocas semanas ya nos estábamos comprando las casacas, las zapatillas para todo el training que íbamos a tener. Pero ¿quién hace planes para recibir la muerte? Nadie hace planes para recibir esa noticia de que vas a morir. O esa realidad de que vas a morir. Nadie hace planes para eso. Y yo les pregunto, ¿cómo están? Y seguro vamos a poder decir, bien. De repente todo está bien. Hay trabajo, la casa está bien, el corazón está bien. Pero de repente no está bien. Pero y al final siempre hay esperanza de que las cosas van a mejorar. Y en eso, si en la salud nos dicen, Genaro, te queda poco tiempo de vida. Genaro, vas a morir. Al final, todas las variables anteriores, salud, familia, corazón, todo, no sirve de nada porque no va a cambiar esa realidad. Voy a morir. Y siempre decimos que para todo hay solución, menos para la muerte. Pero hoy, el título de esta enseñanza es justamente eso. Para la muerte sí hay solución. Jesús estaba siendo probado. Ya estamos entrando o estamos regresando al capítulo 12 que hemos visto también la semana pasada, Marcos capítulo 12. Jesús estaba siendo probado y ya faltaban pocos días para que Jesús sea crucificado, muerto y sepultado. Los líderes religiosos, las autoridades religiosas estaban buscando
hacer tropezar a Jesucristo. Y le habían hecho una pregunta, y justamente al hablar de la serie En Sala de Espera, Jesucristo nos está llamando a estar alertas con lo que Él está permitiendo que pueda pasar en ese tiempo que pueda ser probado por estas autoridades, sabiendo el intento, sabiendo las intenciones que estas autoridades tenían en ese momento. Es en sala de espera. La diferencia es que ese especialista, ese que es el mejor médico, él es el que va a morir. Y lo que nos pueda decir en este tiempo es para estar alertas, para estar atentos. Y es de mucho valor. Entonces, una primera pregunta que le habían hecho es: ¿con qué autoridad haces esto, Jesús? Y vimos la autoridad de Jesús. Los fariseos, que eran cuidadosos de la ley de Moisés y creían en la resurrección, también participaron en una segunda pregunta. ¿Está permitido pagar impuestos al César? ¿Está permitido pagar impuestos a Roma? Y era una pregunta que buscaba poner a Jesús en contra de Roma. ¿Por qué? Porque buscaban matarlo. Ahora vamos a ver a los saduceos, que también van a buscar poner en ridículo a Jesús, desacreditando la resurrección. Tanto los fariseos como los saduceos eran adversarios, pero se habían puesto de acuerdo en una cosa: en matar a Jesús. Un primer punto: lo que vende el mundo. Y vamos a comenzar en el versículo 18 del capítulo 12 de Marcos. ¿Estamos todos ahí? Entonces los saduceos, que dicen que no hay resurrección, fueron a verlo y le plantearon un problema. ¿Qué dicen los saduceos? Que no hay resurrección. Ahora, ¿quiénes son los saduceos? Vamos a conocerlo un poquito más. Eran partes de las autoridades en el templo de Jerusalén. Personas adineradas, de clase alta, personas muy educadas, pero al final eran una minoría en la sociedad judía. Y habíamos dicho que no creían en la resurrección. No creían en la existencia de los ángeles, ni en el juicio, ni en el infierno. Creían en el hombre, creían que el hombre era creador de sus propias circunstancias. Aceptaban los 5 primeros libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y buscaban en todo quedar bien con las personas que les convenía. Eran buenos políticos. ¿Qué les movía? ¿En qué estaban enfocados estos saduceos? Bueno, no era en mucho, porque si solo creían en el mundo, en este mundo terrenal, sus expectativas estaban enfocadas aquí. Sus metas estaban aquí, sus propósitos. Era todo lo que podían anhelar este mundo. Alcanzar esa satisfacción en el poder económico o adquisitivo, en el poder político y en el poder social, en una posición, y lo estaban logrando porque formaban parte de la clase alta en Israel. Ellos controlaban el templo y todas las actividades económicas que se hacían ahí. No tenían problemas en colaborar con los romanos. Ahora, habíamos dicho que sí creían en la Biblia, que sí creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
sí creían en esos libros, sí creían en Dios, pero creían que todas las recompensas o los castigos se manifestaban en esta vida. El hecho de un hombre exitoso era un hombre que se había portado bien y era recompensado por Dios. Eso creían. O un hombre pobre o enfermo era un hombre que había hecho algo malo y era castigado y estaba siendo castigado por Dios en esta vida. Por lo tanto, ellos no andaban preocupados en la resurrección, sino en todo lo que podían conseguir en este mundo. Estos saduceos fueron donde Jesús y le plantearon un problema. Le hicieron una pregunta capciosa sobre la resurrección. Y ese era un tema que ellos de alguna u otra manera dominaban porque se paraban peleando con los fariseos que sí creían en la resurrección. Y vamos a ver qué es ese problema. En Marcos capítulo 12, versículos del 19 al 23. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin dejar descendencia. Lo mismo le pasó al tercero. En fin, ninguno de los 7 dejó descendencia. Por último, murió también la mujer. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Hasta ese momento, a pocos días que Jesucristo sea apresado y sea crucificado, Jesús ya había dado a conocer mucho sobre la resurrección. Pero ellos querían ridiculizar la resurrección. Y es por eso que le estaban haciendo una pregunta muy sarcástica, muy burlona, o le estaban poniendo un caso demasiado sarcástico. Les decían, maestro, estaban obligando a responder este caso. Y para entender justamente este caso, vamos a ir a Deuteronomio, el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. ¿Todos estamos ahí? 5.º libro de la Biblia. Capítulo 25, versículo 5. La ley del levirato o matrimonio por levirato, que dice, si 2 hermanos viven juntos y uno muere sin dejar hijos, 2 hermanos viven juntos y un hermano muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia, o sea, con personas extranjeras, fuera de ese círculo familiar. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. ¿Qué propósito tenía esta ley? Tenía 2 propósitos: de preservar la descendencia de la familia del difunto y preservar la heredad de la tierra que Dios le dio a su familia. Y al hablar de la herencia en Israel es hablar de la tierra prometida que Dios les había prometido a Israel. Una historia que grafica muy bien esta ley y que también apunta a Jesucristo como nuestro Redentor o como nuestro Salvador es el libro de Ruth. La primera tarea de esta semana es leer el libro de Ruth. ¿Está bien? ¿Están tomando nota? Muy bien. Ha hecho efecto ese
chocolate. Visiblemente. Ahora, algo que vemos de manera visible en este pequeño problema, que no habla nada en contra de la resurrección. No está yendo en contra de la resurrección de manera evidente. Pero al mencionar 7 hermanos muertos y una esposa sin descendencia, yo creo que ahí hay un terrible problema, ¿verdad? O esa luna de miel es con escopeta o esa esposa es tóxica, mortal, ¿no? Basta con el tercer esposo, ya la tendencia creo que estaba quedando bastante clara. Pero 7 hermanos que hayan caído así y al final ninguno ha podido dejar descendencia, ya la esposa se dio vuelta. Es un caso burlón, es un caso sarcástico. Pero traía una pregunta desafiante en el versículo 23. En la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer, ya que los 7 estuvieron casados con ella? Y así es como funciona la incredulidad. Así es como funciona la incredulidad hacia la Biblia, hacia Jesucristo, hacia la resurrección. Y a menudo son preguntas con acertijos. Y proviene mayormente de personas que o son religiosas o lo que están haciendo es usando la Biblia contra la Biblia para desprestigiarla, para desacreditarla, para invalidarla, para desacreditar la creencia sobre la resurrección. En otras palabras, están haciendo que parezca una tontería. Es como, el cielo no funciona. ¿De quién será la esposa? Hay problemas que Dios no puede resolver. En ese caso que los saduceos habían planteado, prácticamente se entendía así. Hoy podemos ver personas que tienen esa misma actitud. Buscan reinterpretar, buscan reevaluar y rechazar lo que es bíblico. Cuestionan y redefinen aspectos centrales de Dios, de Jesucristo, de la fe. Niegan la divinidad de Jesús, niegan la resurrección. Y algo que no podemos hacer es forzar la Biblia a nuestra conveniencia. Ahora, el mundo va a impulsar en creer más en uno mismo, en lo que yo puedo lograr. Cultivar el autoempoderamiento. Si solo estoy viendo el mundo, definitivamente voy a buscar alcanzarlo. Si ese es mi espectro, si ese es mi horizonte, solo el mundo, pues no voy a ir más lejos. Y todo va a estar orientado en este mundo. Igual, así como los saduceos, si no vemos a la resurrección como algo posible y real, como algo que viene después de esta muerte física, estoy enfocado en lo que este mundo me va a dar. Estoy enfocado en lo que yo puedo alcanzar aquí, sin entender definitivamente el propósito que tengo de estar en este tiempo, en este momento, en este mundo. Y dice primera de Juan capítulo 2, versículos del 16 al 17. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, la codicia de los ojos o la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 16 al 17. Segundo punto,
lo que el mundo te está impidiendo ver. Y viene la respuesta de Jesucristo. Jesús responde a estos saduceos. Jesús responde a este caso tan sarcástico, tan intencional que habían puesto. Y dice en Marcos 12, versículo del 24 al 25, ¿acaso no andan ustedes equivocados? Me encanta. ¿Acaso no son ustedes los que andan y caminan confundidos, equivocados? Respondió Jesús, es que desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Cuando resuciten los muertos no se casarán ni serán dados en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Esta es la razón por la que podemos estar caminando equivocados, por la razón por la que podemos estar confundidos, de repente no al extremo de los saduceos. El no conocer las Escrituras y el no conocer el poder de Dios, de repente nos está permitiendo dar pasos confundidos ante las circunstancias, ante los problemas, ante las adversidades. Y definitivamente, como estamos enfocados y distraídos en el mundo, en nuestras capacidades, en lo que nosotros podemos lograr en base a nuestras fuerzas, no vemos claramente lo que el Señor nos está mostrando a través de sus Escrituras y a través de su poder. ¿Qué prefieren comer ustedes? ¿Pan de hoy o pan de una semana? El pan de hoy lo van a saborear rico, crocante. Y esa oportunidad tenían estos saduceos, estos hombres, porque todo lo que Jesucristo había estado haciendo hasta ese momento en el cual está a pocos días de ser crucificado, Jesucristo había manifestado su poder. Habían sido testigos de los milagros. Vamos a mencionar dos. La resurrección de Lázaro. En Juan capítulo 11, este hombre estaba sepultado 4 días. Y Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió del sepulcro. La hija de Cairo, en Marcos 5, la niña está muerta. Jesús le tomó de la mano y dijo, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña resucitó y se levantó. Esto era fresco en ese momento. No podemos decir que ellos no conocían, que no habían escuchado, que no estaban enterados de lo que Jesucristo estaba haciendo, de lo que Jesús estaba haciendo o de lo que Jesús había hecho hasta ese momento. Este cuerpo hermoso que ustedes están viendo en este momento, ¿por qué se ríen? Este cuerpo tiene fecha de vencimiento. Vamos a morir. La muerte va a llegar. Esta muerte física va a llegar. Estamos envejeciendo, sí o sí vamos a morir. Si es que no viene Jesucristo antes. Pero todos resucitarán. Todos resucitarán. O todos resucitaremos.
Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación. Hay dos caminos. Todos resucitaremos. Hay dos caminos. Para condenación, finalmente, dice que la paga del pecado es muerte. Y el pecado nos condena a muerte. Y todos somos pecadores. Y esa muerte es muerte eterna. Así como los saduceos caminaban equivocados por desconocer las Escrituras, por desconocer el poder de Dios, así como nosotros también podríamos estar dando pasos equivocados, pasando una situación de repente terrible, pero poniendo nuestra confianza en nosotros, al final eso trae o refleja un problema, y el problema es la falta de fe en el plan soberano de Dios. Y ese plan soberano no está en este mundo, no termina en este mundo, está en la eternidad con Él, con Jesucristo. Y es que a través de mi fe, al aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, como mi Redentor, es que yo me hago partícipe de esa resurrección de vida eterna. Y dice Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, versículo 16. Por eso la promesa, es las 12. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham. No es solo para los judíos, sino para los que no somos judíos. Y esa promesa nos incluye a nosotros. Nosotros somos partícipes de esa descendencia, formamos parte de esa descendencia y también de esa herencia. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. A través de nuestra fe, de reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que nuestra realidad era muerte eterna por el pecado y que a través de Él tenemos vida eterna, a través de Él hemos recibido herencia, somos parte de una promesa. El matrimonio, ¿qué propósito tiene? Dos propósitos vamos a mencionar. El primer propósito es mirar a Cristo. Mirar a Jesucristo con la necesidad de ser más como Él. Y el hecho de saber que voy a estar con Jesucristo, que voy a estar eternamente con Él, en su presencia. Dios ha establecido o ha instituido el matrimonio para conocer un poquito más de allá. Vivir un poquito de lo que allá voy a vivir una eternidad. Y justamente el matrimonio es una imagen de la relación de nosotros con Jesucristo, de la relación de nosotros como iglesia con Jesucristo. Y Efesios capítulo 5, versículo del 25 al 27 lo grafica muy bien.
esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Y nosotros, al ser esa esposa o al ser esa novia, queremos conocerlo más, ansiar ese momento que vamos a estar con Él, desear ese tiempo que vamos, o anhelar. Y el segundo propósito del matrimonio es la procreación, ser fructíferos, multiplicarnos y llenar la tierra. En la resurrección, si vemos un poquito de la resurrección como nos está mostrando Jesucristo, que dice, no habrá casamiento. ¿Por qué? Porque ya estaremos con Jesucristo. Ya viviremos con Él. Ya no habrá muerte porque seremos como los ángeles. Y Lucas 20:36 nos define un poquito mejor este pasaje que dice, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. No vamos a morir. Entonces ya no tiene propósito el matrimonio en la eternidad. Seremos semejantes a Él con cuerpos incorruptibles y transformados. Ahora, ¿dónde pone todo esto? Al ver todo esto, ¿dónde pones tu mirada? ¿O dónde estás poniendo tu perspectiva, tu enfoque? En este mundo, en seguir viendo este mundo y todo lo limitado. ¿Cuánto tiempo les tomó comerse el chocolate? ¿5 minutos? Segundos. Si quisiéramos graficar de alguna manera, esos segundos es nuestra vida aquí, comparado con toda la eternidad que vamos a estar con Jesucristo, que vamos a estar con Dios. Entonces, ¿ponemos nuestra mirada en el mundo o ponemos nuestra mirada en Cristo? En su sacrificio en la cruz, en que Él ha resucitado y en que por medio de Él tenemos vida eterna. Habíamos dicho que hay 2 caminos: resucitar para condenación y resucitar para vida eterna. Como le había contado al principio, yo no estaba en el Cusco, pero con mi esposa, con mi hijo, ya nos estábamos preparando para el Cusco. Ya habíamos comprado las casacas, la pastilla para el zorroche y todo eso. Ya no es, ya nosotros ya no vivíamos en Lima. Ya. Dice Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 20. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Si vemos esa realidad sobre la muerte y conocemos esa realidad sobre la resurrección, hoy, en este momento, es un buen momento que Dios nos da la oportunidad para recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Marcos capítulo 12, versículo del 26 al 27. Pero en cuanto a que los muertos resucitan,
¿No han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Y termina como: ustedes andan muy equivocados. Muy equivocados. El poner nuestra mirada solo en este mundo es andar muy equivocados. Jesús está enseñando sobre Éxodo 3:6, Dios está hablando a Moisés sobre Abraham, Isaac y Jacob. Ya habían pasado más de 400 años que ellos habían muerto físicamente. Pero lo que Jesucristo quiere resaltar en este pasaje de las Escrituras, de la Biblia, es que quiere hacer énfasis lo que dice: yo soy Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy Dios. No, yo fui Dios, no, sino yo soy. Y eso quiere decir que Abraham, Isaac y Jacob siguen teniendo esa relación con Dios. Y eso no es posible estando muertos. Un pasaje más que podemos mencionar es Génesis 3:23. Y dice: en total, Enoc vivió 365 años. Y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dios lo tomó de la tierra y se lo llevó sin morir. Lo raptó. Entonces, conclusión: hay vida después de la muerte. Entonces, la muerte tiene solución. La muerte tiene solución. Hay dos caminos. Apocalipsis 19:7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. ¿Quién es la novia? Nosotros. Nos estamos preparando para estar con el novio. El novio se ha ido a preparar morada para todos nosotros, para su iglesia. ¿Dónde estamos mirando? ¿Aquí o allá? Ya queremos prepararnos con muchas ansias en mirar el estar con Jesucristo. Y el versículo de memoria de esta semana es Juan 14, del 1 al 3, que es un versículo, que es un pasaje que ya hemos memorizado antes, pero lo vamos a recordar. ¿Está bien? No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ahora viene la pregunta difícil, la pregunta directa. Cuando mueras, ¿a dónde te irás? Muchos decimos: no sé, yo creo que he hecho más obras buenas que obras malas. Yo creo que me voy a ir a algo bueno. Otros de frente dicen: no, yo me voy a ir al infierno. A secas. La realidad es que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor.
dos caminos. Todos vamos a resucitar. ¿Qué camino quieres tomar en esa resurrección? ¿Cómo quieres participar de esa resurrección? Jesucristo estaba a pocos días de padecer la crucifixión, de morir en la cruz. El evento más trascendental es la resurrección de Jesús. Y eso es el Evangelio. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, 3, 4. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos ya han muerto. Y no somos solo 500, somos la iglesia y somos muchos, pero también hay muchos que no lo conocen aún. El hecho de saber y reconocer que Jesucristo murió en la cruz también nos lleva a vivir la resurrección, su resurrección, porque Él no solo murió, sino que al tercer día resucitó. Aceptar el Evangelio no solo es reconocer su muerte, sino también reconocer su resurrección. Él murió por nuestros pecados. Y es a través de su amor, de ese sacrificio que Él hizo, que nosotros hemos recibido salvación por gracia, por medio de la fe en Él. ¿Alguien dudó de las sillas cuando les pedí que se sentaran? ¿Alguien revisó si tenía todas las patas completas o si nos iba a resistir? No dudamos. Es claro lo que está en las Escrituras. Estamos viviendo nuestra resurrección con Él o estamos distraídos con este mundo, con lo que todo nos pueda estar ofreciendo. ¿Qué aplicaciones podemos tener esta semana? Es, uno, profundizar el estudio de la Biblia y mi tiempo con Dios. Van a querer hacernos tropezar muchas veces usando las Escrituras mal interpretadas o mal explicadas o mal enseñadas. Comparto con alguien mi testimonio. ¿Cómo conociste al Señor? Es excelente. Podemos practicar en el espejo de repente 10 minutos, 5 minutos. El hecho que yo lo practique, cuando tenga la oportunidad de compartirlo con alguien, va a salir excelente. Y no porque tengas que inventar palabras, sino porque lo tienes a punto de explotar en tu boca. Y buscar amigos para orar en grupos pequeños. El hecho de ser testigos cómo Dios está obrando en las personas que están a nuestro lado, que conocemos, nos hace descansar en el poder de Dios. Lo que vende el mundo es únicamente el mundo. Es todo lo que vemos a nuestro alrededor. Y lo que el mundo te está impidiendo ver es que mires allá, que mires el Evangelio, que Jesucristo no solo murió por nuestros pecados, sino que también resucitó y que está allí preparando morada para nosotros. Y el hecho de ver tan real a la muerte y a la resurrección
es una oportunidad que Dios nos da para recibirlo. Y si el día de hoy aún no has tomado ese paso, pero deseas darlo, deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te pido que ores conmigo. Nos ponemos de pie. Señor Dios mío, gracias por permitir ver hoy, Señor, lo que tú has hecho por mí. Señor, te reconozco como mi Señor y Salvador, sabiendo que tú, siendo Dios, te hiciste hombre y viniste a este mundo, Señor, a pagar por mis pecados en la cruz. Y moriste en la cruz, Señor, pero al tercer día resucitaste. Y por medio de ese amor, Señor, por medio de tu muerte y tu resurrección, es que yo tengo vida en ti, Señor. Y te acepto, Señor, como mi Señor y Salvador, y es que deseo caminar contigo, Señor, con el deseo y la expectativa y el anhelo, Señor, de estar contigo, de vivir contigo, Señor, en la eternidad. Señor, te agradezco porque nada es por nuestras obras, nada es por lo que yo pueda haber hecho bien, Señor, porque mi pecado me condena a muerte y a muerte eterna, Señor. Pero tu gracia, Señor, me permite recibir algo que yo no merecía, Señor, y algo que yo tampoco podía comprar, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor, porque podemos descansar en ti, Señor. Gracias, Señor, porque podemos reconocerte a ti y también conocer tu poder. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.